Boa tarde. Estamos dando continuidade a essa série de entrevistas que estamos fazendo com o filósofo e educador argentino, o senhor Raul Jacobo Albala, o Jaco, e que é fundador do movimento mundial em defesa da humanidade e do planeta. E essas entrevistas têm como principal objetivo ilustrar os processos da humanidade, revelando a ordem que existe por detrás dos acontecimentos, desses acontecimentos que nós estamos vivendo hoje a nível planetário. O que hoje se dará aqui deverá constituir-se como um documento para ser levado à posteridade. Esse movimento fundado por Jaco é um movimento importante para a humanidade, porque ilustra os processos humanos e pode nos servir para determinados alertas, pode servir para que a gente tome consciência de algumas ações que estão sendo feitas a nível planetário, que podem dificultar bastante a vida no planeta. Assim como tem um caráter de advertência, também tem um caráter de promover um sentimento de esperança também para a humanidade, porque a palavra dele também é um canto de esperança para aquelas pessoas que estão procurando viver em paz, para os mansos da terra, para que eles se unam cada vez mais nesse propósito de restabelecer, de se realinhar com o plano divino para a terra. À minha esquerda está o senhor Luiz Omar Saboia, também representa esse movimento aqui no Brasil, e à minha direita está o Hugo César Gaete. Então, nós que estamos encarregados dessa entrevista, e tem a palavra o senhor Luiz Omar Saboia, que vai iniciar perguntando. Bom, boa tarde. De alguma forma, nós podemos pressentir uma nova ordem mundial se estabelecendo ou querendo se estabelecer sobre a Terra. Creio que o tema principal hoje a ser tratado se refere a isto. Mas que sinto também que para que esta ordem possa se estabelecer, é como necessário alguns passos que a humanidade deve atingir. O que poderíamos chamar de exames, talvez, que lhe competem ao ser humano, como indivíduo, como cidadão planetário, e até, por que não dizer, como um cidadão cósmico, com relação a um estado de vida futura que deverá se estabelecer na Terra. Como o senhor vê, analisa estes exames, se isto é realmente uma realidade, se já está sendo de alguma forma insinuado, né? E que objetivos isto pretende alcançar? Muy bien preguntado. Desde ya la pregunta es muy abarcante porque implica futuros procesos de la humanidad, pero futuros en lo cercano, no en lo distante. Entonces se considera de que habrá 3 grandes exámenes para la humanidad. El primero consiste en el cambio de la vibración del planeta, que aproximadamente habría de acontecer hacia el año 12, o sea, hacia el año 2012,
Que sí que para que la humanidad pueda entrar en sintonía con el patrón vibratorio a establecerse en el año 12, tiene que hacer un proceso. Estamos en el año 2003, hay un proceso de 9 años donde la humanidad, en la medida que avance, se va a ir acercando lo máximo posible a la vibración del año 12. Todo esto en sí es muy importante porque en la medida que esté más cerca del patrón vibratorio del 12, menor va a ser el desfasaje entre el establecimiento de ese patrón y el patrón vibratorio de la humanidad común. Entonces lo que se tiene previsto es que la humanidad comience a evolucionar de una manera tal para que cuando llegue el año 12 casi no haya diferencias con el patrón vibratorio que desciende de otras dimensiones. Por lo tanto, debe reubicarse toda la vida humana, la vida social humana, la vida política, la vida económica. Todos los aspectos de la vida tienen que empezar a ser lo más coincidente posible con el patrón vibratorio del año 12. En eso habrá de consistir prácticamente el primer examen. Pero hay un segundo examen. Y tanto el segundo examen como el tercer examen implican otras realidades. Una vez que se haya establecido ese patrón vibratorio, vienen realmente los grandes desafíos para la humanidad. Y los desafíos vienen en cuanto a pruebas que la humanidad puede llegar a atravesar, que inclusive implican presencias del espacio, presencias viniendo del cielo, dicho de otra manera, presencia de asteroides. Y hay un asteroide que la ciencia ha logrado reconocer y confirmar para el año 19. Y hay otro asteroide que también la ciencia ha logrado confirmar para el año 28. Es curioso el examen que provoca tanto el primer asteroide como el segundo asteroide. Entonces uno empieza a reflexionar, ¿cuál será el examen propuesto? ¿Cuál es el logro que puede hacer la humanidad para inhabilitar esas grandes amenazas? Curiosamente hasta se han hecho películas, ¿sí?, teniendo como motivo principal esos asteroides. Cualquier persona que haya visto esa película llamada Impacto Profundo está referida al asteroide del año 19. Cualquier persona que haya visto la película Armagedón está referida al asteroide del año 28. Los dos son peligrosos y los dos pretenden ser combatidos con los métodos tradicionales de la Tierra, métodos bélicos por excelencia. Y uno muy bien podría preguntarse, en el caso de que esas amenazas fueran destruidas, ¿ha pasado la humanidad esa prueba? ¿Ha pasado el examen? No. Porque evitan una amenaza, pero queda presente un mecanismo que inhabilita a la humanidad. Y es muy lindo de tener en cuenta esas realidades, esos mecanismos. Si pudiéramos explicarlo, me gustaría dar un ejemplo de algo que atraviesa el Cristo. En un momento, Él, en el desierto, Él es tentado mientras le dicen, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y tal vez Él lo hubiera podido hacer, pero ¿cuál era la trampa? ¿Cuál era la tentación implícita? Que si Él convertía la piedra en pan, quedaba como un mago. Y el mago inhabilita al Mesías. Que sí que iba a estar presente la figura triunfante de un mago, pero quedaba anulada la figura del Mesías. Y esa era la trampa que le tendía. Él ve esa realidad y deja pasar esa tentación. ¿Por qué contamos esto? Porque es exactamente lo mismo, salvo la distancia de envergadura en cuanto a la realidad,
de que si la humanidad combatiera esas amenazas bélicamente, quedaría sentado el poder bélico como un arma triunfante, como la figura triunfante, y eso es lo peor que podría llegar a pasar, porque eso sí atraería cosas mucho peores todavía. Entonces uno se pregunta, ¿la humanidad entonces no debe hacer nada al respecto? Sí. ¿Por qué no nos podemos preguntar qué función o qué misión pueden llegar a tener la presencia de esos asteroides, que serían los otros dos exámenes? ¿Qué motivo tienen de presencia en este mundo? ¿De dónde vienen? ¿Oriundo de qué lugar son? ¿Ha habido dentro del sistema solar mundos que se han destruido? Es probable que sí. Es probable que sí. Y es probable que los asteroides puedan provenir de mundos en destrucción, de mundos en descomposición, y vienen en la forma de una advertencia. Y lo que más podría acercar esas amenazas es la cercanía con el motivo exacto que tuvieron esos mundos y que dieron lugar a sus propias destrucciones. Se habla de un planeta en el sistema solar que se vio destruido a sí mismo. La presencia de los asteroides no nos estaría avisando de que nos estamos acercando al argumento, al erróneo argumento que tuvo ese mundo que se destruyó a sí mismo. Es probable. Entonces, ¿cómo hacer para evitarlo? ¿Cuáles serían los logros para evitar el primer asteroide, que sería el segundo examen? Es curioso. Una de las cosas que más podría llegar a evitarse y que estaría implícita indudablemente sería un juicio a la humanidad. Uno se pregunta, ¿puede la humanidad verse enjuiciada? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser enjuiciada por desacato a la ley de la evolución. Y curiosamente el asteroide tiene como función activar eso para que eso no ocurra. Entonces, ¿qué patrones, qué realidades puede elevar el género humano para evitar ese juicio a la humanidad y evitar la amenaza de los asteroides? ¿Puede eso acaso ser combatido hasta inclusive de otra manera? Seguro que sí. Las órbitas de los planetas no son formas determinadas, no son formas definidas. Todo eso se puede alterar. Por lo tanto, podría existir una especie de ciencia suprafísica que puede evitarlos. Este tema tal vez no sea para ser tratado ahora, pero es muy probable que la humanidad de ese entonces, cercana al año 19, esté en otra capacidad interna como para comprender de qué forma pueden evitarse todas esas realidades. La ciencia de la levitación es una ciencia real. ¿Puede eso actuar en relación a planetas, en relación a asteroides? ¿Puede actuar eso? ¿Puede haber una ciencia sutil que los evite? ¿Por qué no? El hombre se desconoce los recursos con que cuenta, desconoce con qué puede llegar a estar asociado inclusive, desconoce cuáles fueron los grandes auspiciantes de la evolución humana. Por lo tanto, el género humano puede estar asociado a esas grandes entidades, a esas grandes potestades del espacio, que indudablemente que van a asesorar a los seres humanos en ciencias que todavía tal vez no se hayan presentado. Me acordaba una frase del Apocalipsis que decía, y vi a unos ángeles descender del cielo y poner una marca sobre la frente de los elegidos. Está hablando de entidades angélicas y está hablando de una marca en la frente. Está hablando de una telepatía angélica. Y la telepatía angélica tiene connotaciones impredecibles. Es una ciencia sumamente abstracta, pero sumamente real también. Muchas veces Cristo decía que nosotros podíamos calmar las tempestades.
de qué puede valerse el ser humano para calmar las tempestades, tal vez de este tipo de asesoramiento angélico. Se sabe de la existencia de un gran incendio que hubo en Brasil y que fue extinguido por 2 chamanes que invocaron a los cielos, que hicieron llover y que apagaron el incendio. Ahora, ¿qué diálogo tuvieron ellos con las fuerzas de la naturaleza? ¿Qué le dijeron? ¿En qué idioma hablaron? ¿Qué le prometieron? ¿Cuál era el recurso? ¿Cuál era la facultad que esos 2 seres tenían? Indudablemente eran conocedores de una ciencia poco común. Sin embargo, ¿cuánto de realidad y cuánto de efectividad tuvo eso? Ellos habían puesto un requisito solamente, y el requisito consistía en que los medios de difusión difundieran esa realidad si eso acontecía. Que era un instrumento de soberbia de ellos, para nada. Era simplemente dejar sentado un precedente de que eso era posible. Ellos eran eminentemente humildes, sin embargo dejaron ese requisito, que el mundo supiera, que el mundo se enterara de que eso era posible, porque ese mecanismo se va a establecer más adelante, y ellos lo sabían eso, aunque no lo hayan dicho. Entonces, ¿ante qué desafío está realmente la humanidad? Y hemos hablado tan solo tal vez del primer asteroide. El segundo tiene una prueba mucho más determinante, mucho más definida. El asiento de una vida diferente, el asiento de las grandes utopías en la Tierra, año 28. Debe haberse forjado hasta entonces una plataforma utópica, que son las grandes utopías, modelos de vida, de mundos avanzados del universo, que están impresos en la atmósfera del planeta, de nuestra Tierra. Y las almas sensibles pueden ir trayendo esa realidad. Y esa realidad debe quedar asentada en la Tierra. Y sería el antídoto principal para el segundo asteroide, que sería el tercer examen de la humanidad. Es curioso a todo esto, y en cierta manera me llena un poco de emoción y nos hace pensar y sentir de que no estamos solos. Veo el esfuerzo del presidente Lula. Estoy hablando como metafísicamente, espiritualmente. No tengo ideales políticos, pero sí me cabe reconocer la enorme intención, la magnánima intención que tiene en cuanto a todo esto, que es una especie de reforma social, porque esa es la base de las grandes utopías. Y él, desde su presentimiento, está encarando esa realidad. Quiere decir que se está anticipando en el tiempo, con una faceta de las grandes utopías que atiende a todo lo que son las funciones sociales. Y él de alguna manera ya lo ha visto y ve cuán necesario sería para el mundo. Yo no veo otro ejemplo en la humanidad comparable con eso. No veo otra intención de presidente alguno con una, no sé, con una prueba visionaria de tal naturaleza. No lo veo, no lo encuentro. Por lo tanto, creo que todo lo que él está encarando merece una concienzuda atención. Y yo sé que desde planos, no sé, muy elevados, desde planos muy celestes, se está considerando mucho la noble intención de ese hombre. Gracias a Dios de que existe una persona con esa intención, porque lo más probable que eso llame a la imitación y ese movimiento pueda crecer no en el movimiento netamente en Brasil. Yo creo que el esfuerzo de él y lo que él puede lograr tiene que trascender lo nacional, tiene que llegar al mundo, y creo que él lo sabe, porque lo que haga el mundo es lo que más va a repercutir sobre el Brasil. Entonces veía que esos 3 exámenes son 3 enormes desafíos. Primero, adaptarse al patrón vibratorio del año 12, lo cual significa elevar la plataforma actual. Luego, evitar un juicio a la humanidad
por desacato a la ley de la evolución, elevando aún más la plataforma de esta humanidad. Y tercero, crear el asiento de las grandes utopías para inhabilitar las grandes amenazas. Antes, cuando hablamos de entidades, de potestades casi semidivinas, yo creo que lo que el hombre puede hacer los puede convocar con mucho más facilidad que lo que el hombre mismo se imagina. Que valga la buena intención tal vez de un solo hombre, de un solo ser, para atraer esa enorme posibilidad, porque es la posibilidad que más necesitaría el mundo. En fin, en muy pocas palabras hablamos de esos tres grandes exámenes. Tal vez en otro momento podremos aún profundizar muchísimo más ese tema y por qué esas amenazas vienen del espacio, por qué vienen del espacio. En fin, que Dios nos ampare, que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine en esta gran empresa. Te agradezco mucho la pregunta. Sí. Me gustaría una complementación, si posible, porque vi con mucho encanto cuando hablaste de la figura de Jesús, ¿no? Cuando dejaba el mago para dar lugar al Mesías. Y yo veo en tus palabras mucho de ese mesiánico. Desde vos mismos, o quizá desde este Mesías que lo asiste. Y siento también que este primer examen que se va a dar, tal vez sea lo más importante, porque, no sé, presiento que que el número mayor de esta humanidad que pueda como que responder bien a este examen, puede como que abrandar los otros dos. No sé si sería así, pero en pocas palabras, ¿qué podrías así, mesiánicamente hablando, revelar a esta humanidad la conducta, la postura que deben tener en cuanto a este nuevo padrón vibratorio? Porque seguro que hay muchas personas que hablan de padrones vibratorios, pero la gran mayoría no sabe lo que es, ni sabe dónde encontrarse con eso o algo así. No sé si estoy cierto en todo eso. No, está muy bien la pregunta que haces. Claro, esto nos lleva a reconsiderar un tema muy abstracto, que es como la existencia de dos futuros. Hay un futuro que es proyección del pasado. Nostradamus habló muchísimo desde allí. Todo lo que el ser humano ha vivido a lo largo de la historia se proyecta. Supongamos que se proyecta hacia el año 2100. Y en el año 2100 se concretaría toda esa serie de proyecciones. Que si eso viene del pasado y llega al año 2100. Puede haber otra proyección que viene de un futuro mucho más distante, como si viniera del año 3000 y también se posa en el año 2100. Así que tenemos dos futuros, ¿sí? En ese segundo futuro, al cual hacemos relación, hay una analogía menor. Y esa analogía menor de lo que podría llegar a darse, por así decirlo, en el año 2100, proveniente del año 3000, ¿sí?, puede darse en el año 12, en la forma del nuevo patrón vibratorio de la Tierra. Yo creo que esto existe por la caridad de Dios, no hay otra explicación. Yo no creo que en los planes naturales que existían tiempos atrás hubiera estado un evento previsto para el año 12, pero son alternativas, son como
pequeños incidentes que van surgiendo en la evolución humana y que desde planos muy increíbles se ordena el reajuste. Y el reajuste significa una concesión a los hombres de buena voluntad para que el patrón vibratorio del año 12 los asista y los respalde. Quizás que es una obra de caridad proveniente de los cielos. Yo no sé si el género humano lo ha merecido, pero lo va a tener igual, aún no mereciéndolo. Entonces, si no lo merecemos y eso puede estar, usémoslo simplemente. Pero recordemos esto, es una obra de la caridad divina, no es otra cosa. Te agradezco nuevamente la pregunta. A próxima pergunta é o Hugo que vai fazendo. Depois de tu nos falar sobre exames e estarmos na frente hoje, é um exame no que nós temos esta guerra. Qual é o destino a que essa guerra nos conduzirá? Como tu vês isto? Bueno, desde ya te digo de que esta guerra de ninguna manera podría ser un examen, pues ya han quedado aplazados. Así que no hay examen, prácticamente. Están reprobados. Están reprobados. Los exámenes son cuando hay posibilidades. Y cuando detrás aún de la posibilidad hay implícita una gran, no sé, una gran dispensación, digámoslo así. Pero en el tema de la guerra actual no existe eso. Las oportunidades estuvieron antes. Se tendría que haber evitado eso. Sin embargo, no se pudo evitar. Quiere decir que hay cosas que prevalecen más allá todavía de la razón humana. Pero aparte de todo esto, el hecho en sí de la guerra, el hecho de la implicancia, el hecho de la intención, ya actúa sobre elementos que ya tienen su destino. Las alternativas que eso puede tener son muy pocas. Es como que eso ya tiene un destino fijado prácticamente. El elemento caótico tiene un destino fijado. Ha tenido milenios de oportunidad para que llegado tal vez a este momento de un gran examen, no estuviera eso presente como elemento caótico, pero no lo ha hecho. Aún así, en el mismo momento del examen, surge la posibilidad y la creación de una guerra, examen más fallido todavía. ¿Cuál será el destino? Acelerar patrones vibratorios, acelerar descartes que va a darse indudablemente en la humanidad. Yo creo que hay muchos procesos que esperan por un planeta diferente. En la otra charla hablamos de la separación de la paja del trigo, una sentencia del Cristo. Está hablando de un fenómeno vibratorio, un fenómeno afín, por donde entran al planeta todas las presencias caóticas. Pero ¿qué pasa si se viera descontaminada la atmósfera psíquica del planeta? Las almas caóticas no pueden entrar y pueden ser derivados a otros sitios, tal vez no este planeta. Y de esa manera, explicada de una manera muy elemental, se produce la separación de la paja del trigo. Ahora, se tuvo que llegar a eso y pareciera de que sí, pareciera de que sí. Pero aún así se pueden extraer como grandes beneficios. Si uno dice sacar beneficio de una guerra, en cierta manera sí. Y qué triste que el ser humano pueda aprender bajo condiciones y circunstancias tan adversas y producir algo que puede ser sumamente positivo. ¿Qué sería lo positivo? La reflexión mundial que va a acontecer, que todavía no ha acontecido. Si uno pudiera ver los diarios, noticieros, etcétera, etcétera, ve que está muy creciente la opinión pública mundial.
Y hay signos de protestas. Hay signos que hablan de que no se quiere vivir de esa manera. Es curioso, la opinión mundial todavía no se ha creado. Sin embargo, empiezan a haber pequeños atisbos de una opinión mundial. Y uno dice, la opinión mundial es una fuerza acaso tan poderosa, es mucho más poderosa que lo que nos podamos imaginar. Porque puede destruir la ilusión que teníamos de las cosas de una vez y para siempre. Si tan solo el género humano se uniera, si tan solo el género humano comprendiera la falacia de las intenciones que existe sobre la humanidad misma. Y yo creo que la humanidad va a comenzar a despertar. Y qué curioso y qué triste, la guerra puede hacer eso. La pesadilla nos despierta. Y la pesadilla de esta guerra puede despertar a la humanidad. Se empiezan a dar esas opiniones comunes en todo el mundo. Hay manifestaciones en todos los países y cada vez es más creciente, pero no lo había antes de la guerra, pero lo empieza a ver ahora. Entonces puede empezar a cumplir una determinada función y una no prevista función, es probable que sí. Que sí, que en un lugar de la Tierra hay manifestaciones, en otro lugar también, y empiezan a tener un criterio común, pero antes no lo tenía. ¿Qué los unifica? Un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? La misma guerra. La misma guerra. La misma guerra como un enemigo empieza a amigar naciones que no quieren vivir eso. Y tal vez a través de ese dispositivo, de ese extraño mecanismo, pueda ir surgiendo como a modo de presentimiento un nuevo orden mundial, basado en la noble intención que indudablemente van a tener los seres humanos, porque nadie quiere ver morir a sus hijos en una guerra sin sentido, ni por cualquier situación. Entonces todo eso puede ir como minando la estructura actual y dando lugar a otra forma de pensar, otra forma de sentir y a una tendencia por un mundo mejor que nunca se ha tenido. Es curioso que esto que se produce carga más el brazo de la buena reacción que los buenos intentos que se tuvo antes. Se pudieron haber establecido muchísimos congresos de paz. Yo te aseguro que la reflexión que puede tener la humanidad es infinitamente superior a todos los congresos de paz habidos y por haber. Porque eso es real. Surge del dolor humano, surge de la necesidad humana y de ponerle punto final a un error que no debe continuar. Los congresos de paz no lo habían hecho. No podían hacerlo. Corresponden a la misma zona de la mente que crea las guerras. Pero acá esto es contra la guerra y es contra los argumentos fallidos de paces que no tenían sentido alguno. Entonces todo eso puede cambiar. Entonces, ¿cómo poder sacar, no sé, un buen criterio de algo que es tan horrible? La orquídea nace en el fango y la buena reflexión puede también nacer en el fango de este caos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que la lección que el género humano puede llegar a vivir va a ser increíble, pero va a ser maravillosa, porque la opinión pública mundial va a estar de pie por primera vez en la historia. Y ese acontecimiento también tiene sus grandes horizontes, créeme. Solo un mundo, solo una humanidad de pie puede entender el signo de los tiempos. Y tal vez eso sea la gran reserva para que con esta humanidad se tiene. Te agradezco mucho la pregunta, Víctor. Ouvindo você falar, a gente pode refletir assim a importância
dessas palavras ou desses alertas para a humanidade, para que de alguma forma se reveja essas posturas, né? E também que a gente possa procurar extratar ou perceber ou utilizar toda essa dor de uma forma construtiva, para que a gente possa realmente construir um mundo melhor, que eu sei que essa é a intenção de muitas pessoas, e muitas pessoas trabalham por isso, né? Graças a Deus. E quando você fala da nova ordem mundial, e também algumas vezes já ouvi você falar com relação à pedra fundamental do novo mundo, né? E o surgimento dessa nova ordem mundial, e como isso seria formado, quer dizer, essa nova ordem mundial estaria conformada de países, e esses países deveriam estar alinhados a esse satélite dimensional, como você mesmo já se referiu a essa pedra fundamental do novo mundo. Quer dizer, como que se pode vir se dando esse alinhamento também a essa pedra fundamental do novo mundo? ¿Qué tema este, eh? La piedra fundamental del nuevo mundo. Me acordaba una historia que de alguna manera podría guardar una relación con esto que estamos hablando, y es esa historia tan mítica y tan de leyenda del rey Arturo, de cómo ese adolescente llega a la posibilidad de convertirse en rey. Curiosamente era una prueba que existía, donde había una espada clavada en una piedra. Quien pudiera sacar la espada de esa piedra era el futuro rey de Inglaterra. Y muchos lo intentaron y no lo consiguieron. Sin embargo, un día llega un joven, un adolescente, prácticamente toma la espada y la extrae y queda convertido en rey. Ese joven estaba asesorado por un mago. El mago era Merlin. Pero ¿qué significaba todo ese misterio? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba la espada? La espada es el símbolo del conocimiento. La piedra era la piedra filosofal, o sea, el ángulo filosofal de todo lo existente. Quien pudiera convertir en conocimiento lo extraído de esa piedra filosofal era el futuro rey. Y ese ejemplo, que está mucho más allá de la figura física de una espada y de una piedra, se puede presentar en la actualidad, que ya se presentó, en la forma de la piedra fundamental del nuevo mundo, que en este caso ya no sería solamente aplicable a una nación, sino a muchas naciones, y por añadidura y consecuencia al mundo mismo. Y si uno pudiera ver como sutilmente en el espacio, podría comprobar de que esa piedra fundamental del nuevo mundo se ha orientado hacia el hemisferio sur y está emitiendo ciertos matices a título de un proceso como netamente probacional sobre algunos países del hemisferio sur. Y es muy probable que Brasil haya sido el más sensible de todos ellos. Entonces, muchas de las cosas que se le ocurren a esta nación pueden estar originadas en el presentimiento, en el contacto, si podemos llamarle telepático o no, con esa piedra fundamental. Es probable. Entonces uno empezaría a ver los efectos
pero al mismo tiempo empezaría a ver qué contiene esa piedra fundamental. Es como un satélite dimensional, pero tiene una vasta información, que tiene una larga vigencia, Puede llegar a durar hasta de 2 a 3 siglos, la permanencia de ese satélite dimensional, que sí que podría estar suministrando información por espacio de 2 a 3 siglos. Eso depende del orden mundial, depende de la situación mundial y depende de los hombres, de la sensibilidad de los hombres para poder exteriorizar esa realidad. Eso se presentó hace 3 siglos atrás. No vamos a hablar las circunstancias, pero tenía una finalidad: hacer de un país una entidad rectora de todo un continente. Y más allá si eso se produjo o no, no importa. Eso es trabajo y deber y responsabilidad de los hombres, pero el estímulo estuvo. Y el estímulo no estuvo solamente reservado a ese presente, sino a nuestro presente también. Si uno pudiera tener ojos para ver, vería que todavía hay vestigios de esa impronta, de esa marca, aún en la tierra, cuando prácticamente han pasado casi cerca de 3 siglos. Pero aún así hay elementos todavía vivos, presentes en este mundo. ¿Por qué contamos todo esto? Para dar enormemente importancia al esfuerzo de esta nación, que es una de las primeras naciones que ha visto o ha tenido una reacción en cuanto a esa realidad. Por alguna razón eso se presenta en el hemisferio sur, que es un hemisferio destinado al progreso más inminente y cercano de la humanidad. Es como si todas las civilizaciones de la historia, toda la espiritualidad de la tierra empezaría a cambiar de lugar y se viniera a este hemisferio sur. Y tal vez cosas que estuvieron en Oriente se presenten ahora en este hemisferio. Es muy probable. Es muy interesante ver la relación que puede haber entre hombres y esa piedra fundamental, como si fuera a reconocerlos inmediatamente cuando hablan en nombre de esa sagrada inspiración y cuando lo hacen desde ellos mismos. Inclusive cómo esa piedra va eligiendo hombres para que tengan una actividad muy notoria, muy necesaria en este signo de los tiempos, en esta hora tan difícil de la humanidad. Y yo creo que va a haber reacciones, va a haber países enrolados, va a haber movimientos enrolados, y sería bueno que pudiéramos detectar esas sutiles diferencias y ver qué país empieza a responder a la inspiración de esa piedra fundamental. Es un trabajo de investigación muy hermoso porque va a capacitar a países. Primero va a elevar la condición del país mismo y luego a cada país le va a dar lo que más promisorio tiene. Ahora, ¿será posible eso? Yo estimo que sí. Y curiosamente el Brasil está empezando a dar una muestra de eso. Van a seguir otros países. Reconozcámoslo en la medida que vayan apareciendo y que vayan surgiendo esfuerzos comunes que empiecen a hablar de un nuevo orden mundial, como si fuera una nueva Liga de Naciones, porque eso indudablemente se va a presentar. Así como un día nació las Naciones Unidas, van a ser también una nueva Liga de Naciones, atendibles a otros quehaceres, con otras funciones diferentes, pero todas convergentes a lo mismo, el buen vivir de la humanidad. ¿Será así? Esperemos que así sea por bien de todos. Te agradezco mucho la pregunta. Com relação a isso que você tem falado, e até essa pergunta que eu vou te fazer, traz uma ponte do tema dos asteroides, talvez com esse assunto das nova Liga de Nações, né? E uma das coisas, nós tivemos em Brasília
né, agora há pouco tempo atrás, para fazer contato com algumas autoridades e transmitir algumas coisas que são importantes de serem alertadas, né? E quando estivemos lá, nós vimos aquele monumento que existe no Ministério das Relações Exteriores, que é o monumento de um asteroide na frente do Ministério. Não sei se... Sí, me acuerdo. E conversamos naquele momento de que símbolo isso possa ter, né, num ministério como esse, né, das Relações Exteriores. E... Es curioso eso. Sim. E qual a relação que teria, talvez, esse alerta, que possa significar também esse símbolo como um alerta, talvez, possa também ser considerado no sentido de impulsionar a uma nova ordem, né, entre os países e talvez esse alinhamento que você fala com relação à pedra fundamental do Novo Mundo? Hablas de una nueva orden, ¿no? Qué curioso eso, ¿no? Y acudía a mi mente la figura bíblica de José, que tenía como gran cualidad interpretar los sueños, y llega a conocimiento del faraón de que había una persona en la cárcel con esa rarísima cualidad. Y acontecía de que el faraón tenía una serie de sueños que nadie le había podido explicar. Pero curiosamente llaman a José y le explica. Y curiosamente, al ser explicado, le advierte donde un proceso de 7 años iba a dar y otro proceso de 7 años iba a dar. Entonces toma las prevenciones necesarias. Lo curioso es que el faraón le da el poder después de él de todo cuanto acontece en Egipto. Se transforma en el hombre más poderoso de Egipto luego del faraón. Y sobreviene una de las etapas y épocas más provisorias, más fértiles en cuanto a la vida de Egipto se trate. Y gracias a que a la instancia de un visionario que simplemente tuvo como cualidad interpretar los sueños. Qué cosa, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque se va a empezar a dar cosas parecidas. Y verá ciertas sugerencias, aleccionamientos hacia los poderosos de la tierra para que comprendan otro tipo de realidades. Y vos fijate lo que ocurre en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que vos citás. Primero, ¿por qué ese símbolo del asteroide está en el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Por qué no estuvo en cualquier otro lugar? Puede estar en cualquier lugar. ¿Por qué Relaciones Exteriores? Está avisando que el peligro viene por las relaciones exteriores y que cada país interprete lo que quiera, pero le da la primer clave, que mucho del problema de los asteroides va a venir por relaciones exteriores. Entonces, que los países que puedan llegar a motivar reacciones de esa naturaleza empiecen a ser un poco sensatos. Después hay otro símbolo, que ese asteroide, ese símbolo del asteroide, está en un lago, está en el agua, está hablando del impacto. Es muy probable que el impacto de ese asteroide, fijado para determinado año, puede producir un impacto sobre el océano. Está presente en el Ministerio de las Relaciones Exteriores en forma de una premonición, en forma de una advertencia. Puede ser mucho más peligroso que caiga en el agua que caiga en tierra. Mucho más. El agua se propaga, la tierra no tanto. Es curioso, pero en relación al primer asteroide del año 19, se cree que puede caer en el océano. Está la fecha y todo, el lugar inclusive donde aparentemente podría caer. Pero ¿se debe llegar a eso?
¿No se puede modificar todo eso? Yo creo que sí. Yo no sé si podemos llegar a creer en esto que podemos decir. El buen Dios, ¿habrá hecho Él este mundo? ¿O habrá encargado a poderosísimas entidades la creación del mundo bajo su supervisión? ¿Cómo sería eso? ¿Puede haber una categoría de potestades divinas que son como una suerte de constructores siderales? Es probable, es probable. Y para esas entidades, ¿qué puede significar desviar un asteroide? Nada. Nada, absolutamente nada. Pero sí es un esfuerzo hercúleo, te digo, descomunal, merecer y provocar la atención de esos seres. Entonces puede haber una serie de valores que prácticamente y perdonando lo que se va a decir, los convoque sin alternativas, que se vean casi obligados a actuar por la buena intención del hombre. Seguramente que sí. Y yo creo que lo harían gustosamente. Pero hay que darle un motivo. Como le dieron esos dos chamanes un motivo a las fuerzas de la naturaleza y provocaron una lluvia torrencial que apagó un incendio que era inapagable. ¿Qué les dijo? ¿Qué les prometió? ¿En nombre de qué habló? ¿En nombre de quién habló? Sin embargo, se produjo. Entonces, mecanismos de ese tipo, indudablemente, van a estar presentes en la Tierra mucho más de lo que el hombre se imagina. Esa era un poco la figura mítica de José. Te agradezco nuevamente la pregunta. Creo que debemos parar aquí. Bem, para concluir essa entrevista, eu gostaria de falar um pouco desse movimento e do esforço que esse movimento tem de levar essas mensagens para o mundo. Há mais de 10 anos que o conheço e vejo a importância de que essas coisas sejam divulgadas, sejam consideradas. E para isso é necessário as pessoas se abrirem para essas mensagens. As pessoas se despojarem um pouco do conhecimento que tem, dos conceitos, das avaliações, e se abrirem para algo novo. Eu vejo que todo esse esforço que esse movimento faz é nesse sentido e de alguma forma tem contado com a colaboração de muitas pessoas, ou de algumas pessoas, ainda não são muitas, infelizmente, mas são de algumas pessoas com boa vontade, que têm procurado auxiliar, que têm considerado a importância disso, e nós, com todo o esforço, estamos procurando levar isso, tanto para as autoridades, para as pessoas que têm realmente o poder de transformar de uma forma mais ampla, como para pessoas comuns também que se sentem tocadas por essa mensagem. Então, se você que está assistindo essa entrevista se interessar ou quiser saber mais com relação a esse movimento, ou quiser aderir a esse movimento que não tem motivos econômicos nem políticos, simplesmente movido por um ideal de transformar, de defender a humanidade e o planeta dessa insânia que vive em razão desse caótico que ainda está presente, mesclado ainda com a humanidade. Se você tem esse ímpeto de auxiliar nisso, nos procure, que certamente
poderemos unir esforços e expandir essa mensagem junto com outros movimentos também que são igualmente importantes, para que a gente venha se irmanando e modificando a postura ou a maneira de viver das pessoas, de um modo geral. Então, boa tarde e grato da presença de todos e da atenção de vocês. Colegas homenageados, doutora Zilda Arnes, doutor José Cury, pessoas que a gente tem ao longo de um trabalho na vida, não só no que nós vivemos no meio social, mas observando o que essas pessoas realmente têm desenvolvido nesse contexto, todas elas, ele, José Cury e a doutora Zilda, salvando vidas, sempre salvando vidas. Autoridades aqui presentes, já nominadas, companheiros da mesa, homenageados, gostaria de colocar algumas palavras a vocês do nosso desafio quando aceitamos para coordenar este curso, um curso projeto piloto, em que os desafios foram permanentes em função da busca da materialização da educação continuada. Como falou o presidente do Conselho Federal da Contabilidade, inúmeros eventos acontecem no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, coordenado por pessoas que realmente buscam a qualificação profissional dos nossos colegas contabilistas de todo o Brasil. E nós aceitamos esse desafio na busca da educação continuada, só que numa modalidade um pouco diferente, não muito conhecida neste país, que tem uma longa história e uma tradição de alguns projetos que não deram grandes homenagens no sentido do sucesso. Por quê? Porque quando aceitamos esse projeto, colocamos como pauta principal a nossa seriedade para com o aluno que está no outro lado, que está numa telesala, aonde estiver, em relação ao nosso planejamento, à nossa organização, para que tudo desse certo. Não somos perfeitos, só erram aqueles que fazem, mas nós consideramos pela nossa avaliação, pela avaliação dos alunos, pela opinião das pessoas que participaram deste curso, um total sucesso. E quando o professor César me colocou mais um desafio de fazer na entrega do certificado uma homenagem a autoridades do quilates, das que vejo aqui presente sendo homenageadas, foi mais outro desafio que eu realmente tremi, né, professor César? Porque se me colocou noutra situação que eu teria que tentar de todas as formas ganhar recursos humanos, tecnológicos e pessoas para participarem desse evento, para coroar toda essa solenidade. O senhor professor Blênio César Severo Peixe fará a leitura do nome dos alunos formandos do primeiro curso do consultor contábil financeiro. Alberto Idelbrando. Adalberto Idelbrando. Gostaria que comparecesse à mesa para receber o seu certificado. Alessandra Mouro. E Leandro César dos Santos.
só um recado, aquele último troféu que ali está, na plaquinha está escrito reservado para você. E ele é um troféu itinerante. Ele vai sair hoje de Curitiba com o João Bassi de São Paulo, para a turma que está lá em São Paulo na próxima quarta-feira. De lá vai ao Rio, do Rio Espírito Santo, São Luís, Natal, vai até Garanhuns, depois volta para, quem sabe, ficar na sede do dia que nós tivemos o novo prédio do Conselho de Contabilidade do Paraná. Então eu queria que o João Bassi recebesse aquele troféu itinerante, depois a Mastermark apanha com você, leva para o Rio e assim vai levando para o Brasil todo, para que os alunos vejam que a imortalidade está reservada para cada um de nós. Professor Pichler, por gentileza, eu gostaria que o senhor entregasse o troféu ao presidente da Federação de São Paulo. Mais uma vez, agradecemos aos patrocinadores do evento e do curso: Mastermark, CRC Paraná, FECOPAR, SESCAP, Sicontiba. Convidamos o senhor Antônio Carlos Doro para fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar os presidentes e diretores de sindicatos do interior do estado e de outros estados aqui presentes. Convidamos a senhora professora doutora Neuza Moro, coordenadora geral do NEAD, para fazer uso da palavra. Eu dou parabéns a todos, aqueles que participaram do curso, aqueles que organizaram o curso, coordenaram, foram educadores desse curso, e me sinto honrada nesse momento, nessa solenidade de estar presente aqui. Muito obrigada e parabéns a todos. Espero que tenham gostado. Eu espero que vocês, como muitos que estiveram presentes, agora saibam a importância deste curso, a importância da contabilidade para o Brasil. Antes mesmo desse evento, eu já soube que o pessoal da Recife está querendo contratar um avião, já começar desde agora a planejar uma excursão para vir a Curitiba receber o diploma no próximo evento, que eu espero seja tão bonito e melhor do que esse. E quem sabe o pessoal de Pernambuco, vocês é que vão indicar agora, talvez indique o presidente para receber o próximo troféu. Por que não? Vamos ao intervalo e já voltamos. Vamos então lá, a aula, como alguns já estão pedindo. A fita era para tentar mostrar a importância do curso e do diploma que vocês vão receber. Vejam agora na página então, nós estamos lá, segunda parte, a primeira fase para o sucesso, orçamento familiar. Aqui começa a consultoria contábil na fase de namoro. Começa então, eu solicitei que baixassem um orçamento em Excel lá no site do institutoindicare.com, ou então ele está feito à mão na apostila, páginas 49 a 56. Abram, por favor, na página 49. Página 49 tem lá em cima orçamento familiar. Um balancinho, um balanço familiar. De um lado ativo, do outro lado passivo, para os contadores não vai ter grande novidade. O disponível, e nós estamos agora no começo do ano, seria uma boa hora para se fazer como é que está o balanço de cada um, de você, da tua família, dos clientes, quem sabe. Primeiro item no disponível, o dinheiro que você ou a família teria em espécie. Quanto o marido, a mulher, a família teria em dinheiro. Dinheiro em bancos, coloca ali, soma para cima, teria o total do disponível. Realizável a curto prazo. Quanto se teriam para receber durante o ano de 2003, em contas a receber, alguma poupança a sacar ou outros valores a receber? Soma para cima esses três itens, teriam realizável a curto prazo. Somando o realizável a curto prazo com o disponível, somando para cima, teríamos lá o ativo circulante da família. E o realizável a longo prazo, se alguém tiver poupanças a receber além de um ano, colocaria o valor aqui. E outras contas que tivesse a receber a partir de 2004, colocaria aqui.